La mañana había amanecido fresca en la extensa propiedad rural de don Roberto Mendoza, un hombre de 58 años que había pasado de campesino humilde a millonario exitoso, sin perder nunca sus raíces ni su amor por la tierra. Roberto recorría los límites de su finca de 300 hectáreas, montado en su caballo, como hacía cada sábado desde hacía 30 años, supervisando cercas, revisando el ganado y asegurándose de que todo estuviera en orden. La propiedad era inmensa, con sectores que apenas visitaba excepto en estas inspecciones semanales. Al acercarse a una zona olvidada cerca del límite este de la finca, donde había un viejo granero abandonado que llevaba años sin uso, Roberto notó algo inusual. Había humo saliendo de una pequeña chimenea improvisada en el techo del granero. Su primera reacción fue de alarma. ¿Ocupas? ¿Intrusos peligrosos? Desmontó del caballo con precaución, atándolo a un árbol cercano, y se acercó silenciosamente al granero. Lo que vio cuando miró por la ventana polvorienta lo dejó completamente impactado y cambiaría el rumbo de varias vidas para siempre. Dentro del granero deteriorado, iluminado apenas por la luz que entraba por las grietas de las paredes de madera, había dos personas ancianas. Un hombre de aproximadamente 75 años y una mujer de edad similar estaban sentados sobre unos cartones y mantas raídas, acurrucados cerca de un pequeño fuego hecho con latas y madera. Ambos lucían extremadamente delgados, con ropa sucia y rasgada, y expresiones de cansancio profundo que hablaban de días, quizás semanas, de privaciones severas. La escena era desgarradora. Dos ancianos claramente abandonados a su suerte, refugiándose en un granero que probablemente pensaban estaba completamente abandonado. Roberto sintió una mezcla de sorpresa, preocupación y profunda tristeza. En lugar de llamar a la policía o confrontarlos agresivamente, algo en su corazón, formado por años de recordar sus propios días de pobreza extrema, lo hizo actuar diferente. Tocó suavemente la puerta de madera del granero antes de abrirla lentamente. «Hola», dijo con voz suave y no amenazante. «No tengan miedo. Soy el dueño de esta propiedad y solo quiero hablar con ustedes». Los dos ancianos se levantaron sobresaltados, claramente aterrorizados por haber sido descubiertos. El hombre se colocó instintivamente frente a la mujer en gesto protector, a pesar de su evidente debilidad física. «Por favor, señor, no llame a la policía», suplicó el anciano con voz temblorosa. «Solo necesitábamos un lugar para dormir. Hace tanto frío por las noches. No hemos robado nada, lo juro. No hemos tocado nada de su propiedad excepto esta madera vieja para el fuego». La anciana comenzó a llorar silenciosamente detrás de su esposo, sus manos arrugadas temblando visiblemente. Roberto levantó sus manos en gesto de paz, dando un paso atrás para no intimidarlos más. «Calma, calma, no voy a llamar a la policía, no voy a hacerles daño», dijo firmemente pero con calidez. «Solo quiero entender qué está pasando aquí. ¿Cómo llegaron a esta situación? ¿Tienen familia? ¿Por qué están viviendo en mi granero abandonado?» Se acercó lentamente y se sentó en un viejo barril volcado, bajándose a un nivel menos intimidante. «Por favor, cuéntenme su historia. Me llamo Roberto Mendoza. ¿Cómo se llaman ustedes?» El anciano dudó, mirando a su esposa, quien asintió débilmente. Finalmente se sentó de nuevo en el suelo, exhausto de mantener la postura defensiva. «Me llamo Eduardo Ramírez. Ella es mi esposa Mercedes. Tenemos 76 y 73 años respectivamente». Su voz era la de alguien educado, con dicción clara a pesar de las circunstancias. «Llevamos casados 52 años, y hace 3 semanas que estamos viviendo aquí en su granero. Le pido disculpas por invadir su propiedad. Simplemente no teníamos otro lugar donde ir». Roberto los observaba con atención creciente. Claramente había una historia compleja detrás de esta situación. ¿Cómo es posible que dos personas de su edad no tengan dónde vivir? ¿Qué les pasó? Eduardo respiró profundo, como preparándose para contar algo doloroso. «Teníamos una casa, señor Mendoza, una casa modesta pero propia, que compramos hace 40 años con nuestros ahorros de toda la vida. Criamos a nuestros 3 hijos allí, pensábamos morir en esa casa». Hizo una pausa, las lágrimas formándose en sus ojos cansados. «Si esta escena te está conmoviendo,
Déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y dale like al video. Mercedes tomó la mano de su esposo, dándole fuerza para continuar. Eduardo limpió sus ojos con el dorso de su mano temblorosa. Hace 6 meses, nuestro hijo mayor, Héctor, vino a visitarnos. Dijo que había tenido problemas financieros, que había perdido su trabajo y que estaba a punto de perder su casa donde vivía con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Nos suplicó ayuda. Roberto escuchaba intensamente, ya anticipando hacia dónde iba esta historia trágica. Le dijimos que no teníamos mucho dinero en efectivo, que nuestra pensión apenas nos alcanzaba para vivir. Entonces, Héctor nos propuso algo, que pusiéramos nuestra casa como garantía para un préstamo que él solicitaría. Prometió pagar todo religiosamente. Dijo que solo necesitaba esa ayuda temporal para salir del problema. Mercedes sollozaba ahora abiertamente. Nosotros confiamos en él. Es nuestro hijo. Firmamos los papeles sin leer mucho, creyendo en su palabra. Pensábamos que era solo un trámite temporal que lo ayudaría a salir adelante. Eduardo apretó los puños con impotencia. 3 meses después, descubrimos que Héctor nunca pagó ni una sola cuota del préstamo. El banco comenzó a mandarnos notificaciones de mora, continuó Eduardo con voz quebrada. Cuando confrontamos a Héctor, nos dijo que había tenido más gastos inesperados, que necesitaba más tiempo. Le suplicamos que al menos pagara algo para evitar perder la casa, pero siempre tenía excusas. Dejó de contestar nuestras llamadas. Sus hermanos, nuestros otros 2 hijos, tampoco quisieron ayudar. Dijeron que no era su problema, que ellos tenían sus propias familias que mantener. Roberto escuchaba con creciente indignación, pero se mantuvo en silencio, dejándolos continuar. Hace 2 meses, el banco ejecutó la hipoteca. Nos dieron 30 días para desalojar la casa donde habíamos vivido durante 40 años. La casa donde nacieron nuestros hijos, donde celebramos Navidades, cumpleaños, donde construimos toda una vida. Mercedes lloraba inconsolablemente ahora. Intentamos hablar con Héctor una última vez. Fuimos a su casa. Él nos gritó. Nos dijo que era nuestra culpa por ser viejos inútiles que no podían generar más dinero, que él también estaba en problemas y que no podía preocuparse por nosotros también. Nuestros otros 2 hijos se negaron a recibirnos en sus casas, agregó Eduardo con amargura. Dijeron que no tenían espacio, que sería incómodo para sus familias. En realidad, creo que les daba vergüenza tenernos allí. Una de nuestras hijas literalmente cerró la puerta en nuestras caras cuando fuimos a pedirle refugio. Mercedes habló por primera vez con voz débil y quebrada. Intentamos ir a un refugio para personas sin hogar, pero estaban completamente llenos. Nos dijeron que la lista de espera era de varios meses. Dormimos en la calle durante casi 2 semanas, en parques, bajo puentes. Nos robaron las pocas pertenencias que habíamos podido salvar de la casa. Eduardo continuó. Luego encontramos este granero hace 3 semanas. Parecía completamente abandonado. No había señales de que alguien lo usara. Pensamos que podríamos quedarnos aquí temporalmente hasta encontrar una solución. Hemos estado comiendo lo poco que encontramos, frutas silvestres, a veces algo de basura de restaurantes cercanos. Mercedes tiene diabetes y no ha podido tomar su medicamento en semanas. Yo tengo problemas del corazón y mi última consulta médica fue hace 4 meses. Roberto sentía la rabia crecer en su pecho, no hacia estos ancianos vulnerables, sino hacia los hijos que habían abandonado tan cruelmente a sus propios padres. Se levantó y caminó hacia ellos, arrodillándose frente a la pareja. Señor Eduardo, señora Mercedes, escúchenme bien, dijo con voz firme pero llena de compasión. Lo que sus hijos les hicieron es imperdonable, pero su situación termina ahora mismo, hoy mismo. Eduardo y Mercedes lo miraban confundidos, sin atreverse a tener esperanza. No entiendo, señor, murmuró Eduardo. Roberto sonrió con determinación. Voy a llevarlos a mi casa inmediatamente. Van a comer una comida caliente, van a bañarse con agua caliente, van a dormir en camas limpias y cómodas. Mañana vamos a ir al hospital para que los revisen completamente y conseguir sus medicamentos. Y luego vamos a encontrar una solución permanente para su situación. Mercedes negó con la cabeza incrédula. Señor Mendoza, usted no nos conoce. No puede simplemente... No podemos aceptar su caridad así.
Ya hemos sido suficiente carga. Roberto negó firmemente. No es caridad, es humanidad básica, y tengo mis razones personales para hacer esto. Roberto se sentó de nuevo en el barril, su expresión volviéndose distante con memorias. Hace 35 años, yo era exactamente como ustedes ahora. Bueno, no exactamente. Yo era más joven, tenía 23 años, pero estaba igual de desesperado y abandonado. Eduardo y Mercedes lo miraban con atención total ahora. Vengo de una familia campesina extremadamente pobre. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años, dejando a mi madre con 5 hijos. Yo era el mayor. Trabajé en el campo desde los 12 años, haciendo cualquier labor que me pagaran, tratando de mantener a mi familia. Hizo una pausa. Los recuerdos claramente dolorosos. Cuando tenía 23, mi madre se enfermó gravemente. Necesitaba una operación urgente que costaba lo que para nosotros era una fortuna imposible. Fui de puerta en el pueblo donde vivíamos, suplicando ayuda, ofreciendo trabajar gratis durante años si alguien me prestaba el dinero. Todos me cerraron la puerta. Decían que no había garantía de que pagara, que éramos demasiado pobres para confiar en nosotros. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Roberto ahora. Suscríbete al canal Rutas Fascinantes para descubrir cómo esta historia transformó vidas. Mi madre murió 3 semanas después, porque no pude conseguir el dinero para su operación. Continuó Roberto, con voz rota. Murió en nuestro rancho miserable, en una cama vieja, rodeada de sus hijos que no pudimos hacer nada para salvarla. Yo quedé destrozado. Me sentía un fracaso total como hijo y como hombre. Se limpió los ojos sin vergüenza. Después del funeral, estaba tan desesperado y enojado con el mundo que decidí irme del pueblo. Tomé lo poco que tenía y empecé a caminar hacia la ciudad sin plan alguno. Dormí en la calle, pasé hambre, fui rechazado de trabajos por mi apariencia sucia y campesina. Estaba a punto de rendirme completamente cuando algo sucedió que cambió mi vida. Eduardo y Mercedes escuchaban hipnotizados, viendo a este hombre exitoso revelar su pasado vulnerable. Un día, un hombre mayor me encontró durmiendo en el portal de su tienda. En lugar de correrme o llamar a la policía, me invitó a entrar. Me dio comida caliente, ropa limpia. Me preguntó mi historia. Cuando se la conté, él solo dijo: «Muchacho, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Te voy a dar una». Ese hombre se llamaba don Arturo Silva, dijo Roberto con reverencia evidente. Me dio trabajo en su tienda. Me enseñó sobre negocios. Me trató como al hijo que nunca tuvo. Trabajé para él durante 10 años, aprendiendo todo lo que pude. Él me pagaba bien. Me ayudó a ahorrar. Cuando don Arturo se jubiló, me vendió la tienda a un precio muy reducido, prácticamente regalándola. Dijo: «Roberto, yo recibí ayuda cuando era joven. Ahora te paso esa ayuda a ti. Algún día, tú harás lo mismo por alguien más». Roberto sonrió con los ojos aún húmedos. Tomé esa tienda y la convertí en un negocio exitoso. Luego abrí más tiendas, invertí en propiedades, en ganado, en agricultura. Trabajé como obseso durante 30 años. Hoy soy millonario. Tengo más dinero del que podré gastar en mi vida. Pero nunca he olvidado lo que se siente estar completamente desesperado y que todos te den la espalda. Miró directamente a Eduardo y Mercedes. Don Arturo murió hace 5 años. En su funeral, prometí en su tumba que honraría su legado ayudando a otros como él me ayudó a mí. Ustedes son mi oportunidad de cumplir esa promesa. Eduardo y Mercedes lloraban abiertamente ahora, abrumados por la bondad inesperada. Señor Mendoza, no sabemos qué decir, sollozó Mercedes. Hemos perdido la fe en la humanidad después de que nuestros propios hijos nos abandonaran. Y ahora usted, un extraño, nos ofrece ayuda sin pedirnos nada a cambio. Roberto se puso de pie con determinación. Vamos, mi camioneta está cerca. Los llevaré a mi casa ahora mismo. Mi esposa Carmen va a preparar comida mientras ustedes se bañan y descansan. Después, llamaremos a un doctor para que los revise. Los ayudó a levantarse gentilmente, notando lo frágiles y débiles que estaban. Eduardo apenas podía caminar sin apoyo. Mercedes temblaba de debilidad. ¿Tienen alguna pertenencia aquí que debamos llevar?, preguntó Roberto mirando alrededor del granero desolado.
Eduardo señaló una pequeña bolsa raída en la esquina. Solo eso. Contiene nuestras identificaciones, algunas fotos viejas de nuestros hijos cuando eran pequeños y las escrituras de la casa que perdimos. Roberto asintió, recogiendo la bolsa. Vamos entonces. Su nueva vida comienza ahora. Mientras caminaban lentamente hacia donde estaba el caballo, Eduardo se detuvo. Señor Mendoza, ¿por qué? ¿Por qué hace esto por nosotros? Roberto lo miró con expresión seria. Porque si don Arturo no me hubiera ayudado hace 35 años, yo probablemente habría muerto en la calle o habría terminado en la cárcel por robar comida. Me dio dignidad cuando todos me trataban como basura. Me dio oportunidad cuando todos dijeron que no valía la pena. Y lo más importante, me enseñó que el verdadero éxito no se mide en cuánto dinero acumulas, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente con lo que tienes. Ayudó a Eduardo a montar en el caballo, mientras él y Mercedes caminaban a su lado hacia donde había dejado su camioneta. Además, agregó Roberto, con una sonrisa triste, ustedes me recuerdan a cómo hubiera estado mi madre si hubiera sobrevivido hasta esta edad. Ayudarlos es honrar su memoria también. Llegaron a la camioneta. Roberto ayudó cuidadosamente a los ancianos a subir, asegurándose de que estuvieran cómodos. El trayecto de 20 minutos a su casa fue silencioso. Eduardo y Mercedes miraban por las ventanas con expresión de asombro, mezclado con incredulidad, como si temieran que todo esto fuera un sueño del que despertarían de vuelta en el granero frío. Déjanos en los comentarios qué piensas de lo que está haciendo Roberto. Cuando llegaron a la casa de Roberto, una hermosa construcción grande pero no ostentosa, su esposa Carmen salió al porche al escuchar el vehículo. Era una mujer de 50 años con expresión amable. Roberto le había llamado durante el camino para explicarle brevemente la situación. Carmen bajó las escaleras inmediatamente. «Bienvenidos, señor Eduardo, señora Mercedes», dijo con calidez genuina. «Pasen, por favor. Vamos a cuidar de ustedes». Los siguientes días fueron transformadores para la pareja anciana. El primer día, después de bañarse con agua caliente por primera vez en semanas y ponerse ropa limpia que Carmen les había proporcionado, comieron una comida abundante y nutritiva. Mercedes lloró al probar el primer bocado de comida caliente casera. «Hace tanto tiempo que no comíamos así», murmuró. Roberto había llamado a su médico personal, el doctor Ramírez, quien llegó esa misma tarde para examinar a los ancianos. Los resultados fueron preocupantes. Mercedes está en estado prediabético avanzado que se ha vuelto crítico por falta de medicamentos. Eduardo tiene arritmia cardíaca severa que necesita tratamiento inmediato. Ambos están severamente desnutridos y deshidratados, reportó el doctor gravemente. ¿Qué necesitan?, preguntó Roberto sin dudar. El doctor Ramírez entregó una lista larga de medicamentos, suplementos nutricionales y recomendaciones. También necesitarán seguimiento médico regular, al menos 2 veces por semana inicialmente. Roberto asintió. «Hágalo, todo lo que necesiten. Y doctor, quiero que sean tratados como si fueran mi propia familia». Durante las siguientes semanas, Eduardo y Mercedes se recuperaron gradualmente bajo el cuidado constante de Roberto y Carmen. Ganaron peso, su color regresó, sus ojos recuperaron algo del brillo que la desesperación había apagado, pero Roberto notaba que aún llevaban una tristeza profunda que ninguna comida caliente o medicamento podía curar, la herida del abandono de sus hijos. Una noche, durante la cena, Roberto abordó el tema delicadamente. «Eduardo, Mercedes, he estado pensando sobre su situación, específicamente sobre sus hijos». Eduardo bajó la mirada con vergüenza. «Señor Roberto, preferiría no hablar de ellos. Solo me llena de amargura». Roberto asintió comprensivamente. «Lo entiendo, pero tengo una pregunta. ¿Ustedes quieren reconciliarse con sus hijos o prefieren seguir adelante sin ellos en sus vidas?» La pregunta tomó a la pareja por sorpresa. Mercedes habló primero, su voz temblando. Yo quisiera poder perdonarlos. Son mis hijos. Los llevé en mi vientre, los crié con amor, pero lo que hicieron, ¿cómo pudieron abandonarnos así, dejarnos literalmente morir en la calle?» Se quebró en llanto. Eduardo tomó su mano. «Yo siento rabia, señor Roberto, rabia que no pensé que podría sentir hacia mis propios hijos.
Héctor nos usó, nos quitó nuestra casa con mentiras. Los otros dos nos cerraron la puerta cuando más los necesitábamos. ¿Cómo se perdona eso? Roberto reflexionó cuidadosamente sus palabras. No les voy a decir que deban perdonarlos. Esa es una decisión personal que solo ustedes pueden tomar, pero sí creo que merecen la oportunidad de confrontarlos, de decirles cara a cara el daño que causaron, no para recibir disculpas necesariamente, sino para tener cierre. Eduardo lo miró con curiosidad. ¿Qué propone? Roberto sonrió levemente. Propongo que organicemos una reunión, que traigamos a sus 3 hijos aquí, que les muestren en qué condiciones los encontré y que les den la oportunidad de explicarse. Quizás no cambie nada, pero al menos ustedes habrán hablado su verdad. La idea aterrorizaba y tentaba a Eduardo y Mercedes simultáneamente. Después de mucha discusión, aceptaron. Roberto, con su influencia y recursos, no tuvo problemas localizando a los 3 hijos. Les envió citaciones formales a través de su abogado, invitándolos a su propiedad para un asunto legal urgente concerniente a sus padres. No les dio más detalles, creando suficiente intriga y quizás preocupación para asegurar su asistencia. El día llegó. Los 3 hijos arribaron separadamente. Héctor, de 48 años, Patricia, de 45, y Miguel, de 42. Cuando entraron a la sala donde Roberto los esperaba, sus expresiones eran de confusión y alguna molestia. «¿Quién es usted y por qué nos ha citado aquí?», demandó Héctor con tono agresivo. «¿Esto tiene que ver con nuestros padres? ¿Les pasó algo?». Roberto los observó fríamente antes de responder. «Sí, tiene que ver con sus padres. Siéntense, por favor». Su tono no admitía discusión. Los 3 se sentaron inquietos. «Hace 5 semanas, encontré a 2 ancianos viviendo como indigentes en un granero abandonado de mi propiedad. Estaban desnutridos, enfermos, habían sido abandonados completamente». Héctor parpadeó. «¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?». Roberto se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. «Esos ancianos son Eduardo y Mercedes Ramírez, sus padres». El silencio que siguió fue pesado y tenso. Patricia se puso pálida. Miguel miró al suelo. Héctor intentó mantener su compostura defensiva. «Mire, señor, no sé qué le habrán contado mis padres, pero la situación es más complicada de lo que parece». Roberto levantó una mano deteniéndolo. «Oh, me contaron todo. Me contaron como tú, Héctor. Los convenciste de poner su casa como garantía para un préstamo que nunca pagaste. Cómo el banco ejecutó la hipoteca y los dejó sin hogar. Cómo ustedes 3 se negaron a recibirlos cuando suplicaron refugio». Patricia comenzó a llorar. «No teníamos espacio realmente. Mi esposo y yo tenemos una casa pequeña con nuestros hijos». «¡Silencio!». La voz de Roberto resonó con autoridad que hizo que todos se sobresaltaran. «No quiero escuchar sus excusas. Quiero que escuchen lo que voy a decirles. Sus padres casi mueren. Mercedes estuvo a punto de entrar en coma diabético. Eduardo tuvo 2 episodios de arritmia que pudieron haberlo matado. Encontré a 2 seres humanos reducidos a animales asustados, comiendo basura para sobrevivir». Miguel finalmente habló con voz pequeña. ¿Están vivos? ¿Dónde están?». Roberto asintió. «Están vivos gracias a intervención médica que yo pagué. Y en cuanto a dónde están», se volvió hacia la puerta. «Pueden entrar». La puerta se abrió y Eduardo y Mercedes entraron lentamente. Lucían completamente diferentes de hacía 5 semanas. Limpios, saludables, con ropa digna, pero sus expresiones eran de dolor profundo al ver a sus hijos. Los 3 hijos se levantaron simultáneamente, shock visible en sus rostros. «¿Mamá? ¿Papá?», susurró Patricia. Héctor parecía haber perdido toda su arrogancia, su rostro pálido. Mercedes habló primero, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Hijos míos, los llevé en mi vientre durante 9 meses cada uno. Los amamanté, los crié, sacrifiqué todo por darles educación y oportunidades. Su padre trabajó hasta destrozar su espalda para que nunca les faltara nada». Eduardo continuó, «Y cuando más los necesitamos, cuando estábamos desesperados y vulnerables, nos abandonaron, nos dejaron morir en la calle. Un extraño, este hombre que no nos debe nada, hizo lo que ustedes, nuestra propia sangre, se negaron a hacer».
Nos trató con dignidad humana básica. No olvides suscribirte al canal Rutas Fascinantes para ver cómo termina esta confrontación. Héctor intentó hablar. Papá, Las cosas se complicaron, tuve problemas. Eduardo levantó su mano. No quiero tus excusas, Héctor. Me mentiste. Usaste la confianza que tenía en ti como mi hijo para quitarnos nuestra casa, y luego desapareciste cuando intentamos contactarte. Se volvió hacia Patricia y Miguel. Y ustedes dos fueron a sus casas suplicando refugio y nos cerraron la puerta en la cara, como si fuéramos extraños molestos en lugar de sus padres. Patricia sollozaba abiertamente ahora. Mamá, lo siento tanto. Tenía miedo de lo que mi esposo dijera, de cómo afectaría a mis hijos. Fui cobarde. Miguel finalmente habló. Yo no tengo excusa. Simplemente no quise lidiar con el problema. Pensé que de alguna forma ustedes encontrarían una solución. Nunca imaginé que terminarían en la calle. Roberto observaba la escena con expresión severa. Señores Ramírez, ustedes me pidieron esta oportunidad de confrontar a sus hijos. Han dicho lo que necesitaban decir. Ahora la decisión es suya. ¿Qué quieren hacer respecto a su relación con ellos? Eduardo y Mercedes se miraron, teniendo una conversación silenciosa que solo parejas de más de 50 años pueden tener. Mercedes habló finalmente. Hijos, los amamos. Siempre los amaremos porque son nuestra sangre. Pero el amor no significa permitir que nos traten como basura. Su voz era más fuerte ahora. Lo que hicieron fue imperdonable. Nos lastimaron de formas que no sé si alguna vez sanarán completamente, pero hizo una pausa significativa. El señor Roberto nos ha enseñado algo en estas semanas. Nos ha mostrado que la bondad todavía existe en el mundo, que no todas las personas son crueles. Y si un extraño pudo encontrar compasión en su corazón para nosotros, quizás podamos encontrar espacio para intentar reconstruir algo con ustedes. Eduardo añadió, no será fácil, no será rápido, y tendrán que ganarse nuestra confianza nuevamente, especialmente tú, Héctor, pero estamos dispuestos a intentarlo si ustedes realmente están arrepentidos y dispuestos a hacer el trabajo necesario para reparar esta familia rota. Los tres hijos reaccionaron diferente. Patricia corrió hacia sus padres, abrazándolos y sollozando. Haré lo que sea necesario, lo prometo. Miguel se acercó más lentamente, sus propias lágrimas cayendo. Fui un mal hijo, quiero ser mejor. Héctor se quedó atrás, claramente luchando internamente, antes de finalmente acercarse. Papá, mamá, arruiné todo. No sé si puedo arreglar lo que rompí. Roberto interrumpió. Héctor, tienes razón en algo. No puedes arreglar lo que rompiste. El trauma que causaste a tus padres es permanente. Pero lo que sí puedes hacer es empezar a construir algo nuevo desde estas ruinas. Depende de ti si ese esfuerzo será genuino o no. Se volvió hacia los tres hijos. Ahora, hay asuntos prácticos que resolver. Primero, Héctor, hay consecuencias legales para lo que hiciste. Fraudulentamente usaste la propiedad de tus padres. Mi abogado está preparando una demanda contra ti. Héctor palideció. Pero señor, Roberto continuó implacable. Sin embargo, tus padres tienen la opción de no proceder con la demanda si cumples ciertas condiciones. Primero, pagarás una compensación mensual a tus padres por el resto de tu vida. Segundo, harás servicio comunitario en un refugio para personas sin hogar durante 2 años. Tercero, asistirás a terapia familiar con tus padres para trabajar en reconstruir la relación. Se volvió hacia Patricia y Miguel. Y ustedes dos, aunque su traición fue menos directa, no fue menos dañina. Sugiero que también participen en la terapia familiar y contribuyan financieramente al bienestar de sus padres de ahora en adelante. Los tres hijos aceptaron las condiciones sin objeción. Claramente, el peso de su culpa y la vergüenza de ver el estado al que habían reducido a sus padres los había impactado profundamente. Roberto continuó, pero eso no es todo. He tomado decisiones sobre el futuro de Eduardo y Mercedes que quiero comunicarles. Eduardo y Mercedes lo miraron sorprendidos. No habían discutido esto. Roberto sonrió calurosamente hacia la pareja anciana. Eduardo, Mercedes, en estas 5 semanas que han vivido con Carmen y conmigo, se han vuelto parte de nuestra familia.
Mi esposa y yo no pudimos tener hijos, algo que siempre lamentamos. Ustedes han llenado ese vacío en nuestras vidas de formas que no esperábamos. Hizo una pausa emocional. He preparado documentos legales. Tengo una casa pequeña pero hermosa en mi propiedad, a unos 500 metros de mi casa principal. Estaba vacía, usada ocasionalmente para huéspedes. Esa casa es ahora suya, completamente pagada, a su nombre. Pueden vivir allí por el resto de sus vidas sin pagar renta ni servicios. Es su hogar permanente. Eduardo y Mercedes estaban atónitos, lágrimas corriendo por sus rostros. Señor Roberto, eso es demasiado. No podemos aceptar, comenzó Eduardo. Roberto negó con la cabeza firmemente. Sí pueden y lo harán. Además, he establecido un fondo fiduciario que les dará un ingreso mensual cómodo para el resto de sus vidas, suficiente para vivir con dignidad y cubrir cualquier gasto médico. Nunca más tendrán que preocuparse por dinero o depender de nadie. Carmen, quien había estado observando desde la puerta, entró y abrazó a Mercedes. Son familia ahora. Esta es su casa tanto como la nuestra. Los tres hijos observaban la escena con una mezcla de vergüenza profunda y quizás algo de alivio de que sus padres estuvieran cuidados. Roberto se volvió hacia ellos. Entiendan esto claramente. Ustedes tuvieron la oportunidad de cuidar a sus padres y fallaron. Yo no los estoy reemplazando como hijos, pero sí estoy asumiendo la responsabilidad que ustedes abandonaron. Si quieren reconstruir su relación con Eduardo y Mercedes, será en los términos de ellos, no en los suyos. Durante los meses siguientes, la vida de Eduardo y Mercedes se transformó completamente. Se mudaron a la hermosa casa que Roberto les había dado, amueblada completamente con todo lo que pudieran necesitar. Tenían un jardín pequeño que Eduardo disfrutaba cuidar, recordando sus días de juventud. Mercedes cocinaba para Roberto y Carmen regularmente, insistiendo en devolver algo de la bondad recibida. La relación con sus hijos se reconstruyó lentamente a través de terapia familiar. Patricia fue la más comprometida, visitando semanalmente y trabajando genuinamente para reparar el daño. Miguel lo intentaba, pero claramente luchaba con su propia culpa. Héctor fue el más difícil. Tomó casi un año de trabajo constante antes de que Eduardo y Mercedes pudieran estar en la misma habitación sin tensión palpable. Pero gradualmente, sesión por sesión, las heridas comenzaron a sanar. Un año después del día en que Roberto encontró a la pareja en el granero, organizó una cena especial. Invitó a Eduardo, Mercedes, sus tres hijos con sus familias y varias personas más. Durante la cena, Roberto se puso de pie para hacer un anuncio. Hace un año, encontré a dos personas en el peor momento de sus vidas, abandonados, enfermos, sin esperanza. Hoy miro a mi alrededor y veo a esas mismas personas radiantes, saludables, rodeados de familia. Eduardo. Mercedes, ustedes me han dado más de lo que yo les di. Me recordaron por qué don Arturo me ayudó hace tantos años, porque todos merecemos dignidad, todos merecemos una segunda oportunidad. Eduardo se levantó, sus ojos húmedos. Roberto, tú salvaste nuestras vidas, literalmente, pero más que eso, restauraste nuestra fe en la humanidad. Cuando nuestros propios hijos nos abandonaron, pensamos que el mundo era un lugar cruel sin esperanza. Tú nos mostraste que todavía existe bondad, que todavía hay personas que se preocupan. Mercedes añadió, y nos has dado algo que no esperábamos, una familia extendida. Tú y Carmen se han convertido en los hijos que siempre esperamos tener. Y nuestros hijos, gracias a tu ejemplo, están aprendiendo a ser mejores personas. Roberto sonrió con lágrimas en los ojos. Don Arturo me dijo una vez, el dinero no tiene sentido si no lo usas para mejorar vidas. Cada día que veo a Eduardo cuidando su jardín, cada vez que Mercedes me trae tamales hechos en casa, cada momento que compartimos, sé que estoy cumpliendo la promesa que le hice en su funeral, honrar su legado de bondad. Se volvió hacia los tres hijos. Y ustedes, Héctor, Patricia, Miguel, me han mostrado que las personas pueden cambiar, que el remordimiento genuino puede llevar a transformación real. No fue fácil, y sé que el camino no ha terminado. Pero el progreso que han hecho es admirable. Héctor, quien había cambiado notablemente en ese año, habló. Señor Roberto,
Nunca podré agradecerle suficientemente. No solo salvó a mis padres, sino que me salvó a mí también. Me mostró el monstruo en que me había convertido y me dio la oportunidad de ser mejor. El servicio comunitario en el refugio me abrió los ojos a cuánto sufrimiento existe en el mundo. Sufrimiento que ignoramos porque es incómodo verlo. Patricia añadió: este año ha sido el más difícil y el más transformador de mi vida. Enfrentar lo que hicimos, trabajar para repararlo, aprender a ser la hija que mis padres merecían desde el principio. Gracias por no permitirnos escondernos de nuestras acciones. Roberto levantó su copa. Un brindis entonces, por Eduardo y Mercedes, quienes demostraron que la dignidad no se pierde sin importar las circunstancias, por segundas oportunidades, por familia tanto biológica como elegida, y por la memoria de don Arturo Silva, cuya bondad sigue resonando a través de las vidas que toca. Todos levantaron sus copas, un momento de unidad que hace un año hubiera parecido imposible. Después de la cena, cuando los invitados se habían ido y solo quedaban Roberto, Carmen, Eduardo y Mercedes sentados en el porche bajo las estrellas, Eduardo habló: «Roberto, hay algo que Carmen y yo queremos preguntarte». Roberto lo miró curioso. «Claro, lo que sea». Eduardo intercambió una mirada con Mercedes, quien asintió. «Hemos estado pensando mucho sobre esto. Tú y Carmen nos han dado tanto: un hogar, seguridad, familia. Queremos hacer algo por ti también». Roberto comenzó a protestar, pero Eduardo levantó su mano. «Por favor, déjame terminar. Sé que dices que no nos debes nada, que solo estás honrando la memoria de don Arturo, pero nosotros sentimos que sí tenemos una deuda contigo, y queremos pagarla de la única forma que podemos». Mercedes continuó: «Durante nuestra vida, Eduardo y yo conocimos a muchas personas, otros ancianos en situaciones similares a la nuestra. Algunos perdieron sus hogares, otros fueron abandonados por familias. Muchos viven con pensiones mínimas en condiciones deplorables». Eduardo continuó: «Queremos usar nuestra experiencia, nuestro conocimiento de esa realidad, para ayudarte a ayudar a otros. Queremos trabajar contigo para crear un programa que asista a ancianos en situaciones vulnerables, que les dé lo que tú nos diste: dignidad, apoyo, esperanza». Roberto y Carmen se miraron, claramente conmovidos por la propuesta. «¿Están seguros?», preguntó Roberto. «Ustedes han pasado por tanto, merecen descansar y disfrutar la vida». Mercedes sonrió. «Roberto, toda mi vida trabajé para crear un hogar, para cuidar de mi familia. Descubrí que mi propósito es cuidar de otros. No quiero simplemente descansar. Quiero que mi experiencia, por dolorosa que haya sido, tenga significado ayudando a otros a no pasar por lo mismo». Eduardo añadió: «Además, conocemos la realidad de la pobreza anciana de formas que tú, con todo tu éxito, no puedes conocer completamente. Podemos ser el puente entre tu generosidad y las personas que realmente necesitan ayuda». Roberto pensó por un momento, luego sonrió ampliamente. «Entonces, hagámoslo. Crearemos la Fundación Silva Ramírez, honrando tanto a don Arturo como a ustedes. Su misión será asistir a ancianos vulnerables, proveyendo vivienda, atención médica, apoyo legal y reconexión familiar cuando sea posible». Carmen aplaudió emocionada. «Es una idea maravillosa. Podemos comenzar convirtiendo el viejo granero donde los encontramos en un centro de recursos, un símbolo de transformación. Y así, de las cenizas de abandono y desesperación, nació algo hermoso. La Fundación Silva Ramírez comenzó operaciones 6 meses después. Eduardo y Mercedes, utilizando sus propias experiencias y contactos en la comunidad de ancianos vulnerables, identificaban casos que necesitaban ayuda. Roberto proporcionaba los recursos financieros y las conexiones legales. Carmen coordinaba los voluntarios y el día a día de las operaciones. En el primer año, la Fundación ayudó a 50 ancianos, proporcionando vivienda transitoria, asistencia médica, apoyo legal para casos de abuso o fraude, y mediación familiar cuando era apropiado. El viejo granero donde Roberto había encontrado a Eduardo y Mercedes fue renovado completamente y convertido en el centro de operaciones de la Fundación, con una placa en la entrada que decía: «De la desesperación a la esperanza, que ningún anciano sea olvidado».
Eduardo dirigía talleres para ancianos sobre derechos legales y cómo protegerse del abuso financiero familiar. Mercedes organizaba grupos de apoyo donde ancianos que habían sido abandonados podían compartir sus experiencias y encontrar comunidad. La historia de la fundación eventualmente atrajo atención mediática. Un periodista local escribió un artículo sobre Roberto encontrando a la pareja anciana en su granero y cómo eso había inspirado un movimiento de ayuda. El artículo se volvió viral, inspirando a otros empresarios exitosos a crear programas similares en otras ciudades. Roberto fue invitado a dar charlas sobre responsabilidad social y la importancia de recordar nuestros orígenes. Siempre traía a Eduardo y Mercedes con él, permitiéndoles contar su historia con sus propias palabras. Su testimonio era poderoso, crudo, imposible de ignorar. 5 años después de ese día en que Roberto encontró a la pareja en el granero, la Fundación Silva Ramírez había ayudado a más de 300 ancianos, había expandido sus operaciones a 3 estados. Eduardo, ahora de 81 años, seguía trabajando incansablemente a pesar de que Roberto le suplicaba que descansara más. «Roberto», le decía Eduardo, «pasé 3 semanas comiendo basura y durmiendo en un granero. Cada día que puedo ayudar a alguien a no pasar por eso, es un día que vale la pena vivir». Mercedes, de 78 años, había escrito un libro sobre su experiencia titulado «Del granero a la gracia. Cómo un extraño se convirtió en familia». Las ganancias del libro iban íntegramente a la fundación. En cuanto a los 3 hijos, su transformación fue notable pero variada. Patricia se convirtió en voluntaria activa de la fundación, dedicando tiempo cada semana. Miguel contribuía financieramente y visitaba a sus padres regularmente, aunque su relación nunca alcanzó la profundidad que una vez tuvo. Héctor fue el más transformado. Después de completar su servicio comunitario obligatorio en el refugio, se ofreció como voluntario permanente. Eventualmente dejó su trabajo corporativo para trabajar tiempo completo en organizaciones sin fines de lucro que asistían a personas sin hogar. Su relación con sus padres sanó lentamente pero genuinamente. Una tarde, sentados en el porche de la casa de Eduardo y Mercedes, ahora rodeada de un jardín exuberante que Eduardo había cultivado amorosamente durante 5 años, los 4, Roberto, Carmen, Eduardo y Mercedes, reflexionaban sobre el viaje extraordinario que habían compartido. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Eduardo. «Perdimos nuestra casa, fuimos abandonados por nuestros hijos, casi morimos en la calle. En ese momento pensamos que era el final de todo, pero resultó ser el comienzo de algo más significativo de lo que nuestra vida anterior jamás fue». Mercedes asintió. «Cuando teníamos nuestra casa vieja y nuestros hijos nos visitaban obligatoriamente en Navidades, pensábamos que éramos bendecidos. Ahora sé que esa era una bendición superficial». Esto señaló alrededor, indicando no solo la casa, sino todo lo que representaba. Esto es una bendición real. Propósito, familia verdadera, la capacidad de marcar una diferencia. Roberto sonrió. Don Arturo solía decir que las mayores bendiciones a menudo vienen disfrazadas de tragedias, que los momentos más oscuros son los que nos obligan a convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. Carmen añadió, y pensar que todo comenzó porque Roberto decidió montar a caballo e inspeccionar un granero olvidado ese día. ¿Qué hubiera pasado si hubiera decidido quedarse en casa? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llamado a la policía en lugar de acercarse con compasión? Eduardo tomó la mano de Mercedes. «No me gusta pensar en eso. Probablemente hubiéramos muerto en ese granero, solos y olvidados. 2 personas más que el mundo dejó atrás». Roberto negó firmemente con la cabeza. Eso nunca iba a pasar. De alguna forma, de alguna manera, hubieran sido ayudados. Porque personas como ustedes, con dignidad incluso en la peor adversidad, con bondad incluso después de ser tratados cruelmente, siempre encuentran la luz eventualmente. Mercedes sonrió sabiamente. O quizás la luz los encuentra a ellos. Tú fuiste nuestra luz, Roberto. Y ahora, juntos, somos la luz para otros. El sol se ponía sobre la propiedad, pintando el cielo de naranjas y rosas. En la distancia, el granero renovado
ahora centro de esperanza en lugar de refugio de desesperación, brillaba suavemente con las luces encendidas, donde voluntarios trabajaban preparando recursos para los ancianos que ayudarían mañana. Y en ese porche, 4 personas que el destino había unido de la manera más improbable, sentadas juntas como la familia que habían elegido ser, entendieron una verdad fundamental, que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas, en la bondad que creas y en el legado de compasión que dejas atrás. Roberto Mendoza había encontrado a una pareja de ancianos abandonada en su propiedad, y al cambiar sus vidas, ellos habían cambiado la suya, creando un círculo de bondad que continuaría resonando mucho después de que todos ellos se hubieran ido, tocando vidas que aún no habían nacido, inspirando actos de compasión que aún no se habían imaginado. Porque eso es lo que hace la verdadera bondad. No termina con una persona o un momento. Se expande, se multiplica, se transforma, creando ondas de luz que tocan vidas de formas que nunca podremos medir completamente. Y todo comenzó con un hombre en un caballo, un granero olvidado, y la decisión de acercarse con compasión en lugar de juicio. Todo comenzó con recordar que todos, sin importar cuán exitosos nos volvamos, somos solo una mala racha, una traición, una enfermedad lejos de ser esos ancianos en el granero, y que en esos momentos lo único que separa la desesperación de la esperanza es la voluntad de un extraño de extender la mano y decir: «Te veo, importas, te ayudaré». Ese fue el regalo que don Arturo le dio a Roberto hace tantos años. Ese fue el regalo que Roberto les dio a Eduardo y Mercedes, y ese fue el regalo que los 4 juntos continuarían dando al mundo, una vida anciana vulnerable a la vez, hasta su último aliento. Porque al final no nos llevamos el dinero ni las propiedades, nos llevamos las vidas que tocamos y la bondad que creamos. Y por esa medida, estos 4 habían vivido vidas verdaderamente ricas.